Muchas gracias, Lorena. Lo invitamos al doctor Esteban Ávila a coordinar nuestro primer caso de arritmia. No sé si se encuentra el doctor. Doctor, si puede venir acá, por favor. Y el disertante que nos acompañará con esta estrategia que vamos a ir de la especialidad al consultorio. Los casos clínicos enseñan, es el doctor Luis Aguinaga. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos, Luis. La idea de este espacio es que se presente un caso clínico. El doctor va a coordinar a un panel de expertos que van a acompañarnos. El doctor Sergio González, yo lo voy a nombrar para que todos sepamos si están. No sé si está Sergio. ¿No está? Allá. El doctor Gallego Francisco, doctor Félix Albano, doctor Evaristo Castellanos, doctor Gabriel Salica, Pablo Tauber y Pablo Montoya. La idea es escuchar a todos los expertos en la exposición que el doctor Luis nos va a dar. Hola. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa. Tenemos un invitado especial, el doctor Aguinaga, sobre cómo nosotros de los casos clínicos nos enseñan a todos los cardiólogos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos hacer seguir y qué es lo que podemos indicar en cada uno de ellos. Para eso el doctor Aguinaga nos va a presentar un caso, o unos casos, no sé cómo será porque no tengo bien, dos casos interesantes. He visto a algunos miembros del panel, como a Evaristo Castellano, que ya le mandé un mensajito, que era a las 11:30, y al doctor Félix Albano, que también le mandé un mensajito para que viniera y participara. Así que bueno, vamos a darle la palabra acá al doctor Aguinaga, que presente sus casos clínicos. Muchas gracias, doctor Ávila. Buenos días a todos. Bueno, gracias también a la doctora Lobo y felicitarlos a toda la comisión directiva por esta muy exitosa jornada calchaquí, a muchos que hace rato que no veníamos. Nos ha alegrado mucho estar acá, compartir con gente que no veíamos hace tiempo, y creo que es la idea también de estos encuentros. Y también muy contento porque he visto muchos y muy buenos casos clínicos, muy buenos trabajos presentados. Vemos caras nuevas, residentes, ya no los conocemos a la gran mayoría, y bueno, eso también motiva, y un poco la intención de esto, cuando Cucú me decía un par de casos, les prometo que no son casos de electrofisiología. Si serían casos de electrofisiología, probablemente a muy pocas personas de acá les interese. Si bien tiene una solución electrofisiológica, son casos que pueden motivar o crear una inquietud de la posible solución. Así que bueno, vamos a empezar, y esto del título, los casos enseñan, realmente es algo que me gusta, y todos deben coincidir que cuando uno tiene un caso desafiante o un caso que no es de tan fácil resolución, por ahí le queda a uno la conducta y demás. Primero agradecer al doctor Anzonó, que fue muy cortésmente cedió esta diapositiva a la doctora Curtade de nuestro servicio, porque bueno, este paciente fue visto por varios colegas. También aprovecho para agradecer a los doctores de Cardiología del Deporte, a la doctora Curtade, al doctor Roque González, que muy gentilmente nos compartió este caso, y bueno, que un poco lo pudimos estudiar todos juntos. 20 años, síncope, sin patología cardiovascular previa, sin historia familiar, futbolista de primera división, de Atlético de Tucumán, hay que decirlo específicamente. Esto nos han liberado para decir nombre, todos los datos, porque es algo público. Presíncope durante un entrenamiento, antecedentes, ya había tenido un presíncope y debuta con síncope ahora, y bueno, concurre a una institución cardiológica, y este es el electro de ingreso, ¿sí?, que tiene en el CPC específicamente, donde ustedes pueden ver, bueno, lo marcamos aquí, se ve perfectamente un bloqueo auriculoventricular de alto grado,
si quieren puede ser 6-1, 7-1, no sé cómo continuaba, pero síncope más un bloqueo AB de alto grado, para los más jóvenes, siempre es una urgencia médica, una emergencia médica, y más teniendo antecedentes, bueno, son pacientes que hay que mirarlos de manera diferente. Para los más jóvenes, el síncope después del ejercicio es una cosa, el síncope durante el ejercicio es otra cosa, ¿sí? El de durante el ejercicio suele ser más relacionado a fenómenos estructurales, obstrucciones, arritmias, miocardiopatías, etc. El post-ejercicio puede ser por tema autonómico. Eso en líneas generales. Bueno, ahí tienen bloqueo auriculoventricular, ¿sí? De alto grado, luego seguía en 2-1 y demás. No hay una conducción para los más jóvenes. Si el PR es diferente, aquí, este PR más corto y este más largo, probablemente justifica el diagnóstico de bloqueo B completo y no de un 2-1, que sería el diagnóstico allá, ¿verdad? En los tres últimos QRS. Eco normal, hay que estudiar en todos los algoritmos de estudio del síncope, la ecografía, el electro. Tuvo una ergometría, no se ve aquí muy bien los datos, pero hizo 1500 kilográmetros, una prueba de esfuerzo espectacular, fantástica, como un deportista entrenado, sin bloqueo. Bueno, se le hizo un estudio electrofisiológico, donde tuvo un T de atropina, todo esto con los colegas del CPC, ¿verdad? Donde fundamentalmente el T de atropina se lo hace para descartar si hay o no una enfermedad eléctrica primaria, o sea, si hay una causa extracardíaca o intracardíaca. Esto es muy importante, que los que no están en electrofisiología un poco lo conozcan. Todos ustedes van a ver deportistas o gente joven con PR largo, algunos incluso con bradicardia. Nosotros los que vemos muchos pacientes súper entrenados que lo envían el médico de cabecera con un holter que durante la noche hace bloqueo 2-1, hace Benkevac y demás. Esto es muy importante conocerlo, de que hay que diferenciar de que esas alteraciones no sean por cardiopatía estructural, o sea, por enfermedad eléctrica primaria de los nodos, o que sean una causa extrínseca, que por ejemplo el sistema parasimpático se activa y eso está generando el PR largo, el bloqueo, etc. Para eso se usa el T de atropina. Si uno hace un parasimpático lítico, atropina y el bloqueo revierte o aumenta la frecuencia, bueno, uno dice, no, esto es tono vagal incrementado, no tiene enfermedad de los nodos, no hay enfermedad nodo sinusal o nodo AB, con lo cual uno puede tratarlo diferente. Si en este T de atropina no mejora la frecuencia, no cambia el PR, no se va el bloqueo, probablemente ese paciente va a necesitar un marcapaso. También lo pueden hacer en la prueba de esfuerzo. Si tienen un PR largo y hacen una ergometría de alta carga y el PR se normaliza, bueno, fantástico, uno puede decir, esto no estaba enfermo. Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con Chagas o enfermedad eléctrica además y tiene un PR largo, un 2-1 demás y lo estresan, ese bloqueo puede aumentar porque es patológico, porque es la enfermedad intrínseca del sistema de conducción. Bueno, aquí se ve, no importa la electrofisiología, que el AH se acorta más de un 25%, quiere decir que este bloqueo, por este estudio uno debe pensar que es funcional y no anatómico patológico, sino por hipertono vagal, que no es raro en los hiperentrenados. Pero tenemos síncope, tenemos deportistas de alta competición, que es difícil decirle que no haga más entrenamiento, vive de eso, etc. Entonces, las conductas hoy en día en el mundo ante estos pacientes son descartar causa de bloqueo adquirido, que es un poco lo que estaba comentando, suspender actividad deportiva, cardio-neuroablación. Le pido que sean sinceros, sobre todo los más jóvenes. ¿Podrían levantar la mano quien por primera vez escucha o no sabe bien qué es la cardio-neuroablación? ¿Podrían levantar? Las doctoras aquí son expertas, ¿eh? Bueno, muy bien. Y mucho, ¿ah? No es necesario que lo conozcan.
Esto es algo nuevo, en realidad no tan nuevo en el concepto, pero sí nuevo en cuanto a lo que hay hoy en el mundo. Marcapaso definitivo u otra. Y acá me gustaría parar, doctor Ávila, para darle la palabra a los colegas. Un poco, después continuamos con la resolución. Bueno, perfecto. Vamos a dar la palabra, la opinión de los expertos acá. Está el doctor Evaristo Castellano, el doctor Sergio González, Félix. En la tercera fila. Ahí lo he puesto en... ¿ah? Hola, buenas. Estamos los tres juntos. No sé, Luis quería que opinemos algo sobre el caso. ¿Sobre el caso o sobre la conducta? Las conductas que tomarían, si lo quieren hacer más dinámico, como ustedes prefieran. El caso clínico y la conducta. Sí, sobre el caso está claro ahí en el estudio electrofisiológico que es un componente extracardíaco, quedó claro con la respuesta de la atropina, y todas las dudas que planteas ahí son aptas, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay que ver cuál es la respuesta a cada uno de las situaciones que planteemos. Yo ya sé para dónde debe haber ido el caso, pero bueno, veamos después la respuesta, ¿no? Los podemos sorprender, ¿eh? Los podemos sorprender. Está bien. Yo creo que antes de plantearme esto me preguntaría algunas cosas. Por ejemplo, en el estudio electrofisiológico no sé con qué frecuencia empezó y con cuál terminó. No sé la dosis de atropina, pero bueno, suponemos que el test de atropina fue correcto. Aquí está el doctor Anzonó, me parece. Dosis de atropina y frecuencia basal y después del test. Con el micrófono, perdón. Micrófono. El micrófono. El estudio lo hice 3 semanas después de desentrenarlo al paciente, que tuvo la UCO, y la dosis 2 miligramos de atropina. Y la basal estaba más o menos en 70, y posterior no se modificó mucho. Por eso no lo puse ahí. Pero pregunto esto porque si una de las opciones es la caja de neuroabrasión, justamente interesa saber ese dato, pero veremos si va para ahí. Y la otra cosa que creo que yo no escatimaría, dado que es un deportista competitivo y demás, en hacerle más estudios. Yo no tomaría decisión ya, yo le haría un tilté, le haría probablemente un holter, le haría algunas otras cosas más como para tener el cuadro pintado completo. Por ahí no aporta nada, pero me parece que dado el caso justificaría todo ese tema. Y lo que dice el segundo punto, sobre todo, es un tema complejo y todo lo que le decimos a alguien que suspende actividad deportiva, y más si es profesional, es un tema que tenemos que estar muy seguros de que no puede hacer actividad deportiva. Yo, como te digo, esperaría un poco más de estudios y bueno, son opciones a barajar, depende que veamos ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo, Sergio. Cuando nos llega tenía todo, ¿no? Resonancia, angioresonancia, tomo cardíaca, porque el club estaba muy interesado, los médicos, todo el mundo, se le hizo tilté, tenía un comportamiento cardioinhibitorio, se le hizo todos los anticuerpos relacionados a bloqueo temprano, se descartó miocarditis, está perfecto todo lo que dice el doctor González para los más jóvenes. Hay que descartar causas que puedan estar interfiriendo esto, ¿no? Ahora hay muchos casos, por ejemplo, de muerte súbita, ustedes habrán leído en las comunicaciones y demás, asociadas a miocarditis en niños, en jóvenes. Todo eso hay que evaluarlo y descartarlo. Sí, tenía un paneo muy bien evaluado, sobre todo por el doctor Roque González, la doctora Curtade, etcétera, evaluando todas estas cosas. Coincido perfectamente. Un poco yo ponía conducta, pero lo primero es descartar causas de bloqueo adquirido, estudiarlo bien, que es el primer punto ahí. ¿Alguien más está? Sergio, sí. Está el doctor Perrone. Doctor Perrone, a ver, quiere hacer un aporte. ¿Decir unas palabras también? Por favor. Sí, claro, sí. Porque hay alteraciones de bloqueo a veces progresivo con el TRPM4, creo, si mal no recuerdo. ¿Sí? Porque es importante saberlo, porque si sabe que va a ser un bloqueo progresivo, tiene que ser tratado antes de seguir haciendo cualquier cosa. Sin duda, Sergio. Viene bien la visión de los médicos también, ¿no? No solo de los electrofisiólogos. Exacto, sí, la doctora Gerchikov tiene un grupo de pacientes con esto, no era eso, Sergio, pero se le pidió para el paneo y después un poco por cómo sigue, no es una patología genética, es una patología adquirida extracardíaca. Todo lo cardíaco es perfecto.
Ale, ¿alguien más? A mí ¿Está? me gustaría hacer un comentario, bueno, está Paco. sobre todo con las causas de bloqueo AB adquirido, un poquito agregando lo que ya se dijo, mucho más no se puede agregar, pero es que siempre hay que pensar un poquito en las patologías genéticas. Hay una patología que está muy de moda, que es la laminopatía, que son los bloqueos AB completos en pacientes jóvenes. Si bien el test de la atropina y todos los estudios van a dar diferente, hay que pensarlo porque es una patología que se presenta como bloqueo AB completo, pero que lleva a la muerte súbita. Y después hay cosas como preguntar si, en este caso no, pero un poquito haciendo reflexión al caso, si hay viajes, por ejemplo, porque la enfermedad de Lyme es algo que se manifiesta de esta forma y que en un pequeño porcentaje con un tratamiento antibiótico puede revertirse. Entonces, bueno, por ahí, cuando descartamos causa de bloqueo AB adquirido, hay... Bueno, en el caso del genético no es adquirido, pero si se manifiesta en algún momento, está bueno empezar a ampliar el panorama que no es solo una patología pensar estructural o solo autonómica. Hay que pensar que hay un panorama muy grande y algunas causas pueden llegar a ser reversibles, como si bien la enfermedad de Lyme es muy difícil y no es patognomónica de acá, actualmente el paciente puede haber hecho un viaje simplemente a Europa o a Norteamérica, en donde ya puede adquirir la enfermedad de la garrapata. Entonces, y bueno, está muy interesante. Y el de la laminopatía es muy importante, porque a mí me gustaría, si bien en este caso hay claros indicios de que el paciente tiene una actividad autonómica aumentada, un test de una laminopatía, porque puede cambiar mucho el pronóstico a futuro, porque el paciente joven bloqueo AB completo es una causa clara, hay que pensar que puede tener una muerte súbita a futuro. Está perfecto pensado en la laminopatía. ¿Alguien tiene otra en contra de la laminopatía? Tiene una reso absolutamente normal, una resonancia normal, que es una de las primeras cosas que se altera en la laminopatía. Da algo de disfunción ventricular, algo de dilatación ventricular, lo pensamos. Para los más jóvenes, hoy la laminopatía es indicación de CDI solamente con menos de 50% de fracción de eyección. Es una de las pocas patologías en la nueva guía que con esa función ya ponemos CDI. Por como decía Paco, genera muchísimas muertes súbitas. Nosotros tenemos un solo paciente, son bastante raros, con laminopatía. Georgia Brugada tiene 17 y es una experta mundial, uno de esos es nuestro. O sea, son infrecuentes, pero hay que pensarlo. Y está dentro de la miocardiopatía. Estaba Doctor Albano. Félix, perdón, ¿alguien más? No, Luis, bueno, ya descartado las causas de bloqueo adquirido con el estudio y la prueba. Por supuesto que estos pacientes hay que suspender la actividad deportiva hasta terminar de completar los estudios, que ya los tienes hechos, pero bueno, está faltando definir acá si el paciente va a cardioneuro. Perfecto, está Félix también, me parece. Doctor Albano, ¿algún comentario? Usted está en el panel, doctor. Avancemos, ¿qué ha pasado con el paciente? Bueno, el suspender actividad deportiva, obviamente, es una de las cosas que hay que hacer, y los deportólogos, bueno, acá había mucha discusión. Obviamente el chico no quería dejar, ni los padres, ni nadie en el club. Implante marcapaso es muy pequeño, muy joven, pero hay pacientes con marcapaso haciendo competición y demás. Bueno, hicimos las tres primeras cosas con este chico. No es una u otra, hay que hacer todas estas cosas. Tuvo el estudio, se sigue estudiando todavía, y fuimos hacia la cardioneuroablación. Elegimos esto porque pensamos que era lo menos cruento para este joven, si bien es un procedimiento intervencionista, pero que lo podía devolver a la actividad deportiva sin tener un marcapaso. Nuevamente, para los más jóvenes, cardioneuroablación solamente se hace para el paciente que uno no le quiere poner un marcapaso, pero que ya fuertemente está la indicación. Es o marcapaso o cardioneuroablación. O sea, bloqueo AB de alto grado, síncope, etc. No es para temas mucho más leves como un síncope vasovagal esporádico. Si tiene muchísimo episodio, bueno, si tiene todos los días, hay pacientes que llegan a esto, ¿verdad? Entonces, bueno, fundamentalmente decir esto. Lo hicimos con el sistema CARTO, una cardioneuroablación. Esto lo digo brevemente, esto es denervar al paciente, sacarle el sistema parasimpático con el catéter, es decir, buscar los ganglios. Los ganglios tienen una localización anatómica determinada. Uno se guía por estos potenciales que dan los ganglios, por la anatomía. Esto es una aurícula izquierda,
Esto es la zona de la vena superior izquierda, ahí siempre hay un ganglio, aquí hay otro en la vena inferior izquierda, aquí hacia donde va, en el anillo B hay otro, en el inferior de la vena derecha y la vena superior derecha y también en la cava. Hay muchas discusiones sobre cuánto ganglio hacer. Nosotros seguimos la escuela de hacer todo. Cuando ustedes aplican sobre esos ganglios se ven unas pausas como esta, si esto es sinusal, toda esa pausa, ¿sí?, prolongada, que son asistolias realmente, cuando uno está aplicando en el ganglio, eso implica que lo estamos denervando. Y luego uno sigue aplicando y deja de hacer pausa, o hace menos pausa, hasta que luego no hay pausa. Y uno ahí se queda un poco tranquilo. Y también que la frecuencia cardíaca aumenta, lo que recién mencionaban. Si uno empieza con una frecuencia basal y uno ve que la frecuencia cardíaca va aumentando porque uno va quitando el sistema parasimpático del corazón. Bueno, seguimiento. Hicimos eso con este chico después de mucha discusión. Hay gente que lo remitió para que le pongamos un micra, un micro marcapaso, ¿sí?, para que él pueda seguir compitiendo. No nos convencía mucho. Gente de Buenos Aires le quería poner un DDD y retirarlo de la actividad deportiva. Bueno, son esos tipos de pacientes que van por todo el mundo preguntando opiniones y demás. Lo importante es que fue bien. Seguimiento Holter al mes, 3 meses, 6 meses, al año. El paciente fantástico, no volvió a hacer bloqueo. Al mes de la cardioneuroablación volvió a entrenarse. En realidad nunca nos hizo caso de que debería parar porque algo seguía haciendo. Incrementa la frecuencia promedio, asintomático, no recurre bloqueo B de ningún tipo, no recurrió lipotimia o síncope, ahora lo siguen los deportólogos y está fantástico. Y bueno, está compitiendo y hace muy poquito posteó, Nacho Juárez Leñame es el paciente, posteó que es capitán de las inferiores de Atlético. Es este chico que está ahí, ¿verdad? Bueno, es un superdotado del deporte, el famoso Nacho, que bueno, ya es un familiar del centro nuestro porque lo hemos visto mucho. Bueno, este es un documento, antes que los electrofisiólogos me digan, la cardioneuroablación durante mucho tiempo era medio experimental, ¿sí? En los últimos 5 años ya muchos laboratorios del mundo lo están realizando. Y probablemente el documento más importante que avala esto es esto, ¿sí?, de la europea. Vean, tiene año 24. Este es el primer gran documento del año pasado, donde están todas las sociedades científicas mundiales, ¿verdad? La americana, europea, Asia y la latinoamericana, un documento de consenso mostrando en qué caso puede estar indicada la cardioneuroablación. Antes que me digan, no hay estudios randomizados, hay serie de casos. La cardioneuroablación nació en Latinoamérica, ¿sí?, con el doctor Pachón, nació en Brasil, y lo que hacemos, esto es un gráfico una imagen de la guía, el documento. Acá se ven mejor los ganglios, esto es vista desde atrás, la aurícula, ¿verdad?, están las cavas, ahí están los ganglios, ahí están los ganglios, ahí están los ganglios, y lo que se trata es de buscar esa zona. Y tuvimos una sorpresa. Nosotros visitando Brasil en la época que estaba empezando esta historia, dijimos, qué interesante para estos pacientes. Y el año 2016, y esto me avisó un colega que está haciendo una revisión para una revista internacional de la Argentina, nos dimos con la sorpresa que nosotros en Tucumán hemos sido el primer centro de Argentina en reportar 2 pacientes con cardioneuroablación. Esto es el año 2016. Yo me acuerdo que Sergio González a Bonacina le preguntaba, pero ¿cómo es esta historia de que están haciendo estas cardioneuroablaciones? Estos eran 2 pacientes, no se puede leer mucho, pero este abstract es del 2016, o sea, hace 9 años, donde prácticamente muy poca gente hacía en el país. Está Bonacina, está Gallego, Paco Gallego está de coautor, bueno, algunos que está Javier Lazarte, que me parece que lo vi por ahí también. Esto
realmente fantástico para algunos pacientes. Este es el doctor Payón, tuve la gran oportunidad de visitarlo, trabajar con él, aprender la cardioneuroablación, tuve una semana, y lo que hace esta gente es magnífico. Todo el mundo piensa que es brasilero, pero nació en Sevilla, es español. Yo no sabía, me dice, no, soy de Sevilla, pero vive hace 40 años en Brasil. Bueno, es un genio de esta historia. Bueno, ese es el primer caso, creo que tenemos tiempo para el segundo caso. Sí, doctor. estamos a tiempo. Perfecto. Bueno, segundo caso. Espera un segundito, va a hacer una preguntita Sergio. el doctor Sergio. Perdón. Sí, yo creo que es interesantísimo el caso que ha presentado, es muy bueno. Es el primer consenso que yo leo que deja más preguntas que respuestas realmente, ¿no? Y sobre todo algo que a mí en particular me da vuelta mucho en la cabeza, es el hecho de que el paciente que queda sin la protección vagal, por definición es más vulnerable en su edad adulta a ACV, infarto, muerte súbita, un montón de otras cosas. No hay datos realmente, no hay datos de seguimientos tan largos. En este caso, el que has presentado, claramente le resolvieron el problema al paciente, pero creo que la falta de consenso en cuanto a recomendaciones fuertes y todo lo demás tiene que ver con eso, que al haber poco tiempo de seguimiento no se sabe qué pasa, si se mantiene el efecto de la denervación, si la denervación no llega a ser un factor de riesgo para todas esas cosas a futuro. Inclusive, vos mismo lo has dicho, los protocolos varían de centro a centro, la forma de seguir los pre y post varía mucho, pero bueno, es interesante que lo traigas porque creo que es una técnica que se está haciendo cada vez mucho, aún sin consenso, pero casos puntuales como este me parece que son beneficiosos. En el caso este sería buenísimo que quien lo siga de cerca, porque a alguien que le generas un cambio de frecuencia basal y que hace deporte competitivo, habría que ver el comportamiento de la frecuencia en la ergometría, después de la ablación y todo. Es muy interesante el seguimiento de este paciente, pero ya lo veremos capaz que dentro de 9 años como pasó del primer trabajo. Exactamente, coincido plenamente. Hay faltan estudios. Muy bien, continuamos ahora con el segundo caso. Bueno, segundo caso, este caso también es clínico, ya más del día a día, ¿no? 62 años, hipertensa tratada, controlada, fibrilación auricular persistente de larga duración. Todos ustedes tienen pacientes de esto en el día a día. Tratamiento, bueno, anticoagulación, protocolo de control de frecuencia, valsartán, y aún, antes que nos diga el doctor Perrone y algunos otros colegas de aquí, este paciente tenía disfunción ventricular, vino así, obviamente va hacia el grupo de falla cardíaca, que en nuestro caso son la doctora Morris y el doctor Nazca, para optimizar toda esta historia. Y esto es una radiografía de tórax, donde para los bien entendidos tiene un índice cardiotorácico aumentado y fibrilación auricular. Electroenfibrilación auricular todo el tiempo, no tiene trampa, créanme, es el paciente que ustedes tienen todos los días. FA, disfunción ventricular, y que por ahí ni se sabe el tiempo de cuánto tiene en fibrilación auricular. Y aquí va uno de los mensajes clínicos. Si ustedes no saben cuánto está en FA, traten de revertirlo. Y no les digo ablación, háganle una cardioversión, háganle un transesofágico, lo anticoagulan y traten de obtener un ritmo sinusal y mantenerlo de la mejor manera que tengan a mano. Vean esto, tenía 32% de fracción de eyección. Esto es la función, dilatado, todo esto es preablación, bueno, diámetro de fin de diástole, diámetro de fin de sístole. Nuevamente, las causas de insuficiencia cardíaca, Morris-Nazca o Nazca-Morris, tratamiento óptimo de falla cardíaca y sobre esto quiero dejar el mensaje clínico. Esto es algo que en los últimos 15 años hemos trabajado mucho, que es la disfunción ventricular por arritmia, ¿sí? Sobre todo con extrasistolia, pero en FA, créanme que es algo muy frecuente. Y no solo inducida, ¿sí?, producida, sino la magnificada. Puede ser la teología estructural que quieran, pero la FA empeora el deterioro, magnifica el deterioro. O sea que no solo sirve en el paciente que no tiene otra cardiopatía y solamente está la arritmia, sino el que ya tiene una cardiopatía, pero la FA la magnifica. Esto para mí es
la mejor publicación sobre este tema, de Prinzen, un alemán, que él hizo un experimento con perros y demostró que esto existe de manera muy categórica. Hizo estimulación en los perros, le creó una FA, una supraventricular, una extrasistolia ventricular, todo con la estimulación, ¿sí? Le creó un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Para ver y seguimiento en meses cómo veía la función. Y vean ustedes, para llegar a falla cardíaca por una alteración eléctrica que se le llama la cardiomiopatía eléctrica, se puede llegar por estas vías: fibrilación auricular, taquicardia auricular, extrasistolia, taquicardia ventricular. Por estos mecanismos, por ejemplo, la FA, por la irregularidad, por la taquimiopatía, por la alteración del acoplamiento auriculoventricular. Remodela eléctricamente y va a falla cardíaca. Pero un bloqueo de rama izquierda también puede hacer esto, como está visto acá, o una estimulación crónica del ventrículo derecho, ¿sí? Ahora con el tema de la fisiológica intentamos evitar esto. Bueno, por esto se puede llegar, por la disincronía, también habrá algo de el acoplamiento AB y demás. Bueno, dicho esto, pensamos nuevamente en este paciente. Disfunción ventricular, fracción de 30, se descartaron las otras causas de cardiopatía estructural, tuvo coronariografía, todo lo que saben hacer ustedes muy bien como clínicos para descartar la causa de insuficiencia cardíaca. Y el otro mensaje clínico es, si tenemos causas potencialmente corregibles de insuficiencia cardíaca, esto es ideal para ese paciente. Entonces, planteamos control de frecuencia, frenarlo como ya estaba, nebivolol. Ahora resucitó la digoxina, ¿no? Y me permito hacer un comentario que hicimos el otro día con el doctor Perrone en la diplomatura de falla cardíaca de la UCA. Se fue presentado, ustedes saben, la digoxina ha tenido dos etapas. Primero, que a los expertos en insuficiencia cardíaca decían, no, digoxina aumenta la mortalidad, porque el estudio DITCH ha mostrado que aumenta la mortalidad el que tiene digoxina o falla cardíaca. Luego, en un subestudio, se ha mostrado de que en realidad aumentaba la mortalidad en los que tenían alta dosis de digoxina circulante, no en el que tenía baja dosis de digoxina. Por eso se hace este nuevo estudio, ¿verdad? El DIGIT, que fue publicado, presentado ahora en el Congreso Europeo de Cardiología, con digitoxina, que tiene valores mucho más estables en plasma, ¿verdad? Que es un símil digoxina, pero que mostró reducción de eventos, incluso mortalidad. Con lo cual está resucitada la digitoxina para control de falla cardíaca y probablemente para frenado. Pueden frenarlo así, tipo 1, control no farmacológico, ablación del nodo, implante de dispositivo, idealmente con dispositivo de estimulación fisiológica, antes que nos diga Evaristo, vamos a decirlo. Cardioversión eléctrica y control del ritmo farmacológico, esto de chocarlo y darle amiodarona. No podemos dar otro fármaco antiarrítmico en pacientes con disfunción ventricular, está prohibida los tipo 1, Sotacor es solamente 2B en pacientes con falla cardíaca pero con función preservada, el único que podemos dar con función disminuida es la amiodarona, y ablación de fibrilación auricular, que serían la opción. Esto con el tema de la FA. Aquí si quieren opinar. Muy bien, sí. El panel. Bueno, primero lo que dice Luis es muy importante. Siempre control de ritmo versus control de frecuencia, tratarlo inicialmente. Si no sabemos más de cuándo es la FA. Me hubiese gustado saber el volumen de la aurícula, porque es importante para la toma de decisión, aunque ya sabemos hoy en día que no nos contraindica una ablación de fibrilación auricular. Y por supuesto, como dijiste, descartaron cardiopatía estructural con resonancia. Sí. Sí, no había ninguna otra miocardiopatía asociada. Yo soy de la idea de control de ritmo a costa de lo que sea. Excelente, concuerdo plenamente. Sí, estaba estudiando. El diámetro era moderado, el volumen auricular, no me acuerdo la cifra exacta, pero no era una cosa que, digamos, no hay que hacer nada aquí. Paco. Bueno, un poquito coincido. La verdad, el paradigma que en algún momento se planteó que el control de ritmo podría no ser tan beneficioso y sería igual que
el control de la frecuencia. Bueno, desde el punto de vista electrofisiológico siempre encontramos muchos beneficios de mantener el ritmo sinusal siempre al paciente, ¿no? Entonces, en este caso creo que todas las opciones podrían ser oportunas en algún momento, pero claramente al paciente hay que tratar de mantener el ritmo sinusal. La amiodarona es un fármaco que claramente no podemos dejarlo, lo tenemos que usar como puente o en pacientes que de alguna forma paliativa no podemos hacer otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces la ablación de fibrilación auricular es lo que tenemos que ir con este paciente, según mi opinión, pero hay que tener en cuenta algunos factores, ¿no? Algunas cosas, que es un paciente que tiene una fibrilación auricular, un long standing, la tasa de éxito en el mejor lugar del mundo es del 50%, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que ese paciente lo que vamos a tratar es de mantener el ritmo sinusal la mayor cantidad de tiempo, o que farmacológicamente, con fármacos que no sea la amiodarona, podamos ayudar a que mantenga el ritmo sinusal o que no haga disfunción ventricular, ¿no? Así que creo que va a ser probablemente consenso entre todos en que la ablación y fibrilación auricular es el paso que tenemos que ir. Probablemente previamente una cardioversión eléctrica nos puede dar información de si el paciente podemos mejor o no. Ya sabemos que en la taquicardiomiopatías es muy rápida la respuesta. Si bien la indicación es esperar de 3 a 6 meses para hacer un verdadero control ecográfico, nosotros ya lo vemos que si tenía 20% de función ventricular, probablemente ya esté en 35 o 40 una vez que revierta el ritmo sinusal, ¿no? Así que nada, para mí siempre lo ideal es rápidamente hacer una cardioversión eléctrica, obviamente controlando que el paciente no tenga una contraindicación como un coágulo intracardíaco, ir a la ablación de fibrilación auricular, mantener obviamente la anticoagulación de por vida de este paciente, y si encontramos falla en el primer episodio, o sea, no recidiva la fibrilación auricular, ahí ya nos plantearemos un control no farmacológico como una ablación de nodo AB más una estimulación fisiológica. Doctor Albano. Yo justo iba a decir una cosita nada más al contrario, que no le tengamos miedo al REDU en estos casos. REDU, perdón, es la reablación. Muchas veces estos pacientes necesitan más de un procedimiento de ablación de venas pulmonares, líneas en el techo, cosas que hacemos nosotros como electrofisiología, pero uno se asusta cuando dice, che, le va a hacer la ablación de nuevo a los 2 años, ¿por qué no? Así como ponen un stent, dice, ya hay una reestenosis del stent y sin ningún problema el paciente va a colocarse otro stent. Bueno, estos pacientes se benefician de un REDU muchas veces. El segundo procedimiento, hasta un tercer procedimiento, da más eficacia. Sí, con respecto, antes que se vaya... Va, primero, ¿por qué no se van distribuyendo? No hay dos participaciones, si no se hace largo. No, nada, yo solamente quería decirle que bueno, es un caso interesante porque es un caso cotidiano, siempre uno tiene en el consultorio este tipo de paciente, y un poco con lo que decían Evaristo, estos son pacientes que en el camino uno quizás utilice todas esas opciones. Digamos, como decía Luis, primero empezar con el control farmacológico para controlar la frecuencia cardíaca, después empezar ya a evaluar, digamos, si un paciente, el tamaño de la aurícula, hace una cardioversión eléctrica, después seguir con amiodarona, que es la indicación, y empezar después a pensar en el tema de la ablación, con el REDU o no. Creo que un paciente es muy común y es un paciente que quizá el camino son quizá todas esas opciones. Nada, ese. Bueno, muy bien. Antes que se vaya, no, le vamos a dejar hablar a todo, ¿eh? Digo un concepto que también es bueno, que es nuevo, y créanme que no estamos abriendo el paraguas. Cuando ustedes hagan una ablación de fibrilación auricular, y si recurren el tiempo, no importa cuándo. Hoy se habla mucho de la carga de FA, del burden de FA. Si es menor del 40% a la que tenía previamente, ya tiene una eficacia clínica favorable. O sea que, a no desalentarse, si hubo un electro de FA más corto, un tiempo en el holter de FA, no decir, hemos fracasado. Y también a eso apunta Evaristo con el tema del REDU. Luego evaluaremos si hace falta hacer nuevamente, porque a veces o se reconectan cosas o surgen más cosas por hacer. Perdón. Lo que quería decir, bueno, es un paciente complejo, donde es muy importante la participación del equipo de insuficiencia cardíaca. Y acá yo creo que ya sabemos que va a ablación, y si hay que reablacionarlo, es muy importante hacer un crossover del método que uno utiliza. Si yo le hice carto, y bueno, iría a una crío o iría a un campo pulsado que ahora se hace, obteniendo un éxito importante. ¿Estaba Sergio ahí? A ver, Sergio.
Sí, yo tiré una anchoa para que saltemos todo, obviamente, y todos le haríamos ablación de fe y queremos ver cómo te ha ido, básicamente. No demos tanta vuelta. No estoy muy de acuerdo con eso. La energía no determina el éxito del procedimiento. De hecho, cabeza a cabeza la crío el campo pulsado y la radiofrecuencia con sensor de fuerza de contacto, con mapeo de alta densidad, todo tiene un porcentaje de éxito más o menos similar. Si en la fibrilación auricular persistente como esta, y ustedes tienen disponible el campo pulsado, es donde el campo pulsado saca una diferencia. Yo sí haría un primer procedimiento, si tuviera campo pulsado, con campo pulsado en un persistente, pero no para ir a las venas pulmonares, si van a ir con la idea de hacer aislamiento de la cara posterior, ¿no? Eso sobre todo. Sergio, amigo mío, Sergio, amigo mío. Por claro. Eso. Está todo arreglado acá. El redu muchas veces, la reablación muchas veces cuando uno entra, no quiero adelantarlo como vamos a tratar, pero a veces cuando uno entra es un gap que te has dejado de medio milímetro en una vena. Entonces ir a darle a toda la aurícula no tiene mucho sentido. Yo creo que más allá de la energía que elijan, todos iríamos a ablación y bueno, quiero ver la ablación. Ahí está la doctora, los electricistas demos paso a los clínicos. Ya estamos bastante de acuerdo los electricistas, pero la visión del clínico y experto en insuficiencia cardíaca es importante. Yo en insuficiencia cardíaca y tengo una paciente muy similar, pero cuando le hicimos la cardioresonancia tiene muchísima fibrosis en las dos aurículas. Y particularmente creemos que es un ataque miocardiopatía porque tiene FA. Quería preguntarles en ese caso si también se beneficia de la ablación o no. Bueno, esa es mi pregunta. ¿De acá? Ah, ¿y con qué resonador vieron fibrosis auricular? No, porque tiene que ser es interesantísimo lo que decís, pero es muy difícil en nuestro medio hoy en día. Yo sé que hay otros centros, otros lugares donde se puede ver con un 3 Tesla realmente la fibrosis auricular, es muy importante. Y yo creo que cuando hay fibrosis, este paciente seguro tiene fibrosis auricular, no la vemos porque no... Pero si tiene una fibrosis auricular avanzada, no creo que seamos muy exitosos en la ablación, pero sí en la disminución de la carga de FA, probablemente. Yo le permito contestar a la doctora algo más. Para los que no están muy en el tema, lo que ha preguntado la doctora y que tiene muchísimo sentido, si tiene un paciente con taquicardiomiopatía, pensada por FA, pero por resonancia le ven mucha fibrosis en la aurícula, sí la llevamos a la ablación. Hay una prueba clínica que es muy buena. Antes de hablar de la fibrosis, les comento una prueba clínica que hoy en el mundo se está haciendo. ¿Sí? ¿Qué hacían, por ejemplo? Yo tuve la oportunidad de ir por esto el campo pulsado, estar un mes trabajando con la gente de Duke. ¿Sí? Duke es el primer centro de trasplante del mundo. Vos lo sabés, Sergio y demás, y pegan en todos los carteles 300 trasplantes por año, todos los números de Duke son tremendos. Bueno, ellos a estos pacientes, ¿qué hacen? Una prueba clínica muy sencilla. Le dan antiarrítmico, le dan anticoagulación y lo cardiovierten. Si cardiovierte eléctricamente y mejora mucho clínicamente los siguientes días, ese es un candidato para ablación. ¿Qué pasa con el tema de la resonancia? La resonancia, un doctor que es muy lúcido, ¿sí? Que se llama Nasir Marrouch, que es de la Universidad de Utah, hizo un gran trabajo con resonancia y fibrilación auricular, y de ahí sale el score de Utah, que son 4 grados, desde muy poquito hasta muy severa fibrosis, el color verde en demás. El gran problema fue, bueno, el que tenía mucha fibrosis, más del 50% de la aurícula, el éxito caía al 30% en la ablación de FA. Y los otros 3 grupos, así, linealmente proporcional. Ese score de Utah con resonancia fue, la reproducibilidad en el mundo fue 0. Por eso el mundo dejó de hacerla. No solo que hay que tener el equipamiento adecuado, sino que hay que saber interpretar. Entonces, hoy nadie hace una resonancia de aurícula, fibrosis, para decidir si hacer o no una ablación de FA. Si se ve el volumen, si se ve las características y demás. Todo paciente con falla cardíaca tiene fibrosis. Todo, en el ventrículo, en el aurículo. El monto lo podemos saber. ¿Ah? Hay un documento muy lindo, y perdónenme que sea autorreferencial, que son las miocardiopatías auriculares, que yo he podido ser co-chairman de la Sociedad Europea de Cardiología, está publicado el año pasado, que se llama Atrial Cardiomyopathy. Hablamos de ese tema. No tiene una traducción clínica en el día a día, la resonancia, la fibrosis auricular.
Probablemente los nuevos métodos, y acá veo algunos ecografistas, del estrés auricular, de nuevas cosas, ¿verdad?, tisulares y demás, nos den probablemente información de la posibilidad de eso. ¿Seguimos con el caso? Bueno, escúchame una cosita. Ahí yo quiero hacer una pequeña referencia al tratamiento farmacológico, porque vos mencionaste la dioxina y después el estudio DIG. Yo recuerdo hace mucho tiempo, antes que saliera la publicación del estudio DIG, que fue creo que en el 94, hicimos una mesa panel en esta misma sociedad y pensábamos que el estudio DIG iba a resolver el tema de la dioxina. ¿Qué pasó con el estudio DIG? Que el estudio DIG pusieron todo tipo de pacientes y no con la miocardiopatía dilatada, la que estaba indicada la dioxina. Era fibrilación auricular, cardiomegalia, era la indicación de la dioxina, pero cuando el estudio DIG puso un montón de pacientes que no tenían cardiomegalia, no eran hipertróficos, tenían un montón de cosas que entonces le buscaron a la dioxina que fuera, digamos, que aumentaba la mortalidad. Entonces, la dioxina, y mencionaste también la digitoxina, porque yo la usé también, la digitoxina, que era el puro digim. Era desde William Whitting, digamos, la dioxina se usa y tiene un gran valor, a mi gusto, ¿no? A mi gusto. Sigue teniendo valor, inclusive nosotros la mencionamos en un summit del año pasado. Así que el puro digim tenía el inconveniente que era de acción prolongada, entonces había mayor posibilidades de intoxicación digitálica. Por eso la metildioxina, digamos, fue aumentando su indicación. Así que como hay muchos clínicos, y ese caso que presentaste segundo es muy bueno porque es muy clínico y hay mucha gente, es muy frecuente de verlo, ¿no? El ataque de miopatía. Creo que la dioxina hay que revalorizarla, digamos, como una de las alternativas a este tipo de pacientes. La jefa nos está corriendo. 3 últimas diapositivas. Teníamos hasta la y cuarto, doctora. Sí. No, usted la jefa, usted no podemos Faltan decir 11 nada. minutos, No doctora. decimos nada. Muy bien. Bueno, ya terminamos. Excelente. Goku. Ya Bueno, terminamos, Goku. para terminar, ablación de fibrilación auricular, hicimos lo que ha dicho el doctor González, esto estaba arreglado, campo pulsado, sí, aquí se puede hacer, ustedes saben, una energía muy nueva, aparte de ablacionar las venas, en la persistente es muy importante hacer esto, la pared posterior. La pared posterior con campo pulsado es realmente fácil, es algo que se puede hacer. Le muestro solo un videíto, no sé si lo puede activar, amigo. Miren, esto es el campo pulsado sobre la vena pulmonar izquierda superior. Esto es FA, ¿sí? Ahí damos 2 segundos y medio nada más de energía y se eliminan los electrogramas. Nuevamente, 2 segundos y medio de energía, nuevamente en una segunda aplicación. Esto está en FA, ¿sí? Vean, esto es así de rápido y ahí está el ritmo sinusal. Esto realmente es fantástico. Paciente de más de 1 año de FA, con algo que tardamos, lo que es demorado en leer la diapositiva, en aislar una vena, realmente para nosotros es disruptivo. Para estas cosas, esta nueva tecnología, creo yo que no tiene punto de comparación. Ritmo sinusal, evolución clínica, mejoría de la fracción de eyección, 63, 3 meses después, lo que bien ha dicho el colega, esto rápidamente se ve el cambio. Y termino con esto, la taquicardiomiopatía es la forma más frecuente, poco reconocida y curable de insuficiencia cardíaca. Tiene que tener las 3 condiciones, que sea curable, que antes la reconocíamos poco y que es más frecuente. Bueno, también tuvimos el honor de empezar el campo pulsado en Argentina. Esto fue el 19 de noviembre del año pasado. Ya tenemos seguimiento de pacientes de casi 1 año. Hemos presentado esta mañana, habíamos 3 nada más, la sesión de póster del campo pulsado, que, presentamos una serie de casos, más de 70 casos que llevamos a la actualidad. Nuestro equipo de trabajo e invitarlo a nuestro summit del 31 de octubre, que vamos a tener la presencia en Tucumán del doctor Brugada. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En función del tiempo, doctora Lobo, hemos concluido a tiempo como usted quería. No sabe lo que le agradezco. Bueno, muchas gracias a todos.
Le van a entregar un número al laboratorio Gador ahora en el coffee para hacer un sorteo de un premio durante el almuerzo, así que a la salida, si no está, lo buscan, él les va a entregar el número. Gracias.